Para definir la teoría de consolidación de Terzaghi, debemos comenzar por definir qué es el fenómeno de consolidación. Consolidación se define como el cambio en la razón de vacíos, o la deformación, producida por una disipación de la sobrepresión de poros. Cuando aplicamos una carga o hay algún cambio en el estado de esfuerzo en el material y tenemos un suelo fino con una conductividad hidráulica baja, la cual no permite que el agua salga rápidamente ante un incremento en el estado de esfuerzo, vamos a tener entonces que se produce una sobrepresión de poros. Cuando esta sobrepresión de poros empieza a salir lentamente, empieza a disiparse lentamente, el agua empieza a salir dejando los vacíos ocupados por aire y no agua, lo cual produce una deformación del vacío. La consolidación está íntimamente asociada entonces a la deformación de vacíos. Tenemos lo que es la consolidación primaria, que es lo que acabamos de definir, y una consolidación secundaria que está más asociada ya a la deformación propiamente del esqueleto mineral. La teoría de consolidación nos dice que existen dos tramos, como podemos ver, tenemos un eje horizontal donde tenemos graficado el logaritmo del esfuerzo efectivo y un eje vertical donde tenemos la deformación o bien podemos tener la razón de vacíos. Se nos definen tres tramos claros con diferentes pendientes, dos que son de compresión y uno que es de descarga. Tenemos el tramo de recompresión con una pendiente relativamente suave, una pendiente más fuerte que es el tramo de compresión virgen y un rebote o un regreso al descargar que es el tramo de hinchamiento o rebote. Es importante mencionar que el valor del esfuerzo que separa el tramo de recompresión y el tramo de compresión virgen se conoce como el esfuerzo de preconsolidación y representa la presión máxima que ha experimentado el terreno en su historia. Tenemos varias formas de determinar ese esfuerzo de preconsolidación. Uno de los métodos es el método de las tangentes. Vamos a tener entonces nuestro gráfico de la curva de consolidación con las dos pendientes y para determinar el esfuerzo máximo de preconsolidación vamos a dibujar una línea tangente al tramo de recompresión y una línea tangente al tramo de compresión virgen. El punto donde estas dos líneas tangentes se crucen, proyectado hacia el eje horizontal, que es el eje del logaritmo del esfuerzo efectivo, va a ser el valor de la presión máxima experimentada por el terreno. Y es el valor que nos va a indicar dónde cambiamos de un comportamiento de recompresión a un comportamiento de compresión virgen. El término compresión virgen surge del concepto de que es la primera vez que el suelo está expuesto a esos esfuerzos y por lo tanto responde deformándose de mayor forma. Es también importante mencionar que si yo descargo el material antes de superar el esfuerzo de la preconsolidación o el esfuerzo máximo experimentado por el terreno, él regresará a lo largo de la misma curva de recompresión, es decir, no tendrá deformaciones permanentes. Por el contrario, si supera el valor del esfuerzo de preconsolidación y al descargar, vamos a tener unas deformaciones permanentes y eso nos llevará a tener un tramo de rebote o de hinchamiento. El otro método que podemos utilizar es el de Casagrande, donde vamos a escoger a ojo un punto de mayor curvatura y vamos a hacer un procedimiento que nos va a ayudar a corregir ese posible error de haberlo escogido a ojo. Vamos a tirar una línea totalmente horizontal a partir de ese punto escogido de mayor curvatura. Luego vamos a tirar una línea aquí representada en verde que es tangente a ese punto rojo de mayor curvatura. Eso nos genera un ángulo que vamos a obtener la bisectriz, teniendo entonces dos ángulos alfa iguales. Vamos a tomar el tramo de compresión virgen desde la parte más abajo y lo vamos a extender hacia arriba hasta intersectar la bisectriz. Ese punto lo proyectamos hacia el eje vertical del logaritmo de esfuerzo efectivo y a eso le vamos a llamar el esfuerzo de preconsolidación. Normalmente, si comparamos el valor de preconsolidación obtenido de Casagrande y el método de las tangentes, nos da ligeramente mayor el método de Casagrande. Vamos a enfocarnos ahora entonces cómo estimar los asentamientos a partir de esta curva de consolidación. Lo primero que vamos a definir son los nombres que le damos a las pendientes de cada uno de esos tramos. Cuando hacemos la curva de consolidación en términos de deformación, la pendiente del tramo de recompresión la vamos a conocer como R sub R, que se llama razón de recompresión.
La pendiente del tramo de compresión virgen, cuando estamos graficando en deformación, se llama R sub C, razón de compresión, y la pendiente del tramo de hinchamiento R sub S, razón de hinchamiento o razón de rebote. Cuando estamos haciendo el gráfico en términos de la razón de vacíos, vamos a tener C sub R, C sub C y C sub S, que sería el índice de recompresión, el índice de compresión y el índice de hinchamiento o de rebote. Podemos entonces ver claramente que para definir estas pendientes, por ejemplo, la razón de recompresión, vamos a tener los cambios que se producen en la deformación dividido entre los cambios que se producen en el logaritmo del esfuerzo efectivo, es decir, la deformación que produce un cambio en el estado de esfuerzo en términos de esfuerzo efectivo. Esta sería la misma expresión para los tres tramos, nada más que obviamente para la razón de recompresión vamos a hacer la medición del cambio de deformación con respecto al logaritmo del esfuerzo efectivo, tomando los valores en el tramo de recompresión, en el tramo de compresión virgen para el R sub C y en el tramo de rebote para el R sub S. En términos de cómo están relacionados la razón de vacíos y el índice, la razón de recompresión y el índice de recompresión, podemos denotar que la pendiente obtenida en términos de razón de vacíos va a ser análoga a lo que vimos para las razones. Entonces el C sub R va a ser cambios en la razón de vacíos producidos por el esfuerzo efectivo, o el logaritmo del esfuerzo efectivo en este caso, para cada uno de esos igual, tomando en cuenta que el índice de recompresión está asociado al tramo de recompresión, el índice de compresión está asociado al tramo de compresión virgen y el índice de rebote o de hinchamiento está asociado a el tramo de rebote o tramo de hinchamiento. Entonces, ¿cómo los podemos relacionar? Vamos a valernos del bloque unitario. Eso quiere decir que el diagrama de bloque vamos a tener sólidos, agua y aire, y al utilizar el bloque unitario eso significa que el volumen de sólidos lo vamos a igualar a 1. Como nosotros sabemos, el volumen de aire y agua se conoce como el volumen de vacíos. Quiere decir entonces que el volumen total es igual a 1 más el volumen de vacíos. Pero en este caso, como la razón de vacíos es igual a volumen de vacíos entre volumen de sólidos, podemos decir que la razón de vacíos es igual al volumen de vacíos. Cuando entonces estamos tratando de calcular la deformación, tenemos que H es igual a 1 más la razón de vacíos inicial, sin que haya ocurrido ningún cambio. Entonces la deformación va a ser la dimensión cambiada, el delta H, entre la dimensión original o el cambio en esa dimensión. Por lo tanto vamos a tener cambio en razón de vacíos es dividido entre 1 más la razón de vacíos que tenía al principio. Y le vamos a llamar entonces cambio en razón de vacíos entre 1 más la razón de vacíos inicial. Esto nos permite ahora entonces poder hacer una relación entre los índices y las razones de recompresión. Entonces, para la razón de recompresión podemos decir que es igual al índice de recompresión entre 1 más la razón de vacíos inicial. Para la razón de compresión podemos decir que es igual al índice de compresión más 1 más la razón de vacíos inicial. Y para la razón de hinchamiento o rebote podemos decir que es igual al índice de rebote entre 1 más la razón de vacíos inicial. De esta forma vamos a generar ahora lo que es una ecuación para determinar el asentamiento que ocurre en un estrato de suelo. Para esto podemos tener tres posibilidades. Podemos tener el caso donde para nuestra curva de consolidación nuestro esfuerzo efectivo inicial se encuentra dentro del tramo de recompresión y una vez que experimenta el cambio en el estado de esfuerzos obtenemos un esfuerzo efectivo final que en este caso va a estar también en el tramo de recompresión. Es decir, tenemos la condición donde el esfuerzo efectivo inicial es menor que el esfuerzo efectivo final y ambos son menores que la presión máxima de consolidación, de preconsolidación. Esto nos lleva a dos términos que son muy importantes, que es, por ejemplo, el OCR, que significa razón de preconsolidación, que se define como la presión máxima experimentada por el terreno entre el esfuerzo efectivo inicial,
y que cuando el OCR es igual a 1 le llamamos suelos normalmente consolidados. Y esto es muy importante porque quiere decir que cualquier esfuerzo, por pequeño que sea, va a ser mayor que el máximo que ha experimentado en algún momento el terreno, por lo tanto entrará en el tramo de compresión virgen produciendo grandes deformaciones. Por otro lado, si el OCR es mayor a 1, el suelo se le conoce como suelo preconsolidado. Y en este caso, no necesariamente cualquier cambio va a hacer que se experimenten grandes deformaciones. Si ese cambio no supera la presión máxima, no tendremos grandes deformaciones ya que estaremos en el tramo de preconsolidación o el tramo de recompresión. El otro término es el margen de consolidación, M sub C, que es más bien la diferencia entre el esfuerzo de preconsolidación menos el esfuerzo efectivo inicial en este momento. En este caso, los suelos normalmente consolidados serán los que tienen un margen de consolidación igual a 0, mientras que los suelos preconsolidados serán los que tienen un margen de consolidación mayor a 0. La ventaja de este término margen de consolidación es que nos da ya directamente el esfuerzo efectivo que se puede incrementar en el suelo sin producir grandes deformaciones por no entrar todavía al tramo de compresión virgen. Volvamos entonces a nuestros casos. Tenemos nuestra curva de consolidación, tenemos un esfuerzo de preconsolidación y vamos a tener un esfuerzo efectivo inicial. Una vez que se experimentan los cambios en el estado de esfuerzo, producto ya sea de una carga o una descarga o una reducción de las presiones de poro por un abatimiento del nivel freático, vamos a tener entonces que el esfuerzo efectivo inicial es menor que el esfuerzo efectivo final y ambos son menores que la presión de preconsolidación o el esfuerzo de preconsolidación. Este va a ser nuestro primer caso. Y ahora nos vamos a valer de matemática muy sencilla donde simplemente vamos a usar las pendientes de la curva para obtener los cambios en el eje vertical que es la deformación. Podemos decir entonces que la deformación es igual a los cambios que se dan en el delta H o los cambios, el acortamiento, lo cual vamos a llamar asentamiento entre la dimensión original del estrato. Esto va a ser igual entonces a la pendiente, que es la razón de recompresión, multiplicado por el valor del eje horizontal, que son los cambios en el logaritmo del esfuerzo efectivo, que por ser logaritmo podemos decir entonces que el logaritmo del esfuerzo final menos el logaritmo del esfuerzo inicial es lo mismo que el cociente, teniendo entonces el logaritmo del esfuerzo final efectivo entre el logaritmo del esfuerzo inicial efectivo. Trabajando un poco esto y despejando el delta H, que es lo que queremos, que es el asentamiento, podemos decir que el asentamiento es igual a la razón de recompresión por el espesor del estrato por el logaritmo del esfuerzo final efectivo entre el esfuerzo inicial efectivo. Si hacemos este cambio de la razón de recompresión en términos del índice de recompresión, vamos a tener que el asentamiento es igual al índice de recompresión entre 1 más la razón de vacíos inicial por el espesor del estrato inicial por el logaritmo del esfuerzo final efectivo entre el esfuerzo inicial efectivo. Pero este no es el único caso que podemos tener. También podemos tener el caso donde el esfuerzo final sea tan grande que supere la presión máxima experimentada por el terreno. En este caso entonces vamos a tener una presión máxima, vamos a tener un esfuerzo efectivo inicial que es menor que esa presión máxima y vamos a tener un esfuerzo final que supera ese valor. Por lo tanto, para poder obtener el asentamiento tenemos que sumar la parte de la pendiente que corresponde al tramo de recompresión y la parte en la que voy a utilizar la pendiente del tramo de compresión virgen. Vamos a tener entonces ahora la suma de los dos tramos o de las deformaciones que ocurren en los dos tramos para poder obtener la deformación y en este caso el asentamiento total. Tenemos entonces esfuerzo efectivo menor que la presión de preconsolidación y menor que el esfuerzo final. Vamos a tener entonces delta H entre H igual a la pendiente del tramo de recompresión que es R sub R multiplicado por el cambio que se da en ese tramo. En este caso el esfuerzo final de ese tramo va a ser la presión de preconsolidación P máximo y el valor más pequeño es el esfuerzo inicial. Por lo que vamos a tener R sub R multiplicado por el logaritmo de la
preconsolidación o el esfuerzo de preconsolidación entre el esfuerzo inicial efectivo, más, y ahora nos vamos al otro tramo, la razón de compresión por el logaritmo del valor máximo, que en este caso es el esfuerzo final, entre el valor mínimo de ese tramo, que es la presión de preconsolidación. Si trabajamos eso un poco, mandamos el espesor del estrato inicial a multiplicar al otro lado, tenemos que el asentamiento es igual a la razón de recompresión por el espesor del estrato inicial por el logaritmo de la presión máxima experimentada por el terreno entre el esfuerzo inicial efectivo más la razón de compresión por el espesor inicial del estrato por el logaritmo del esfuerzo final efectivo entre la presión máxima experimentada por el terreno. Quiere decir entonces que el asentamiento va a ser igual en términos de los índices al índice de recompresión entre 1 más la razón de vacíos inicial por el espesor del estrato por el logaritmo de la presión máxima experimentada por el terreno entre el esfuerzo efectivo inicial más el índice de compresión entre 1 más la razón de vacíos inicial por el espesor del estrato por el logaritmo del esfuerzo final efectivo entre la presión máxima experimentada por el terreno. Y esta sería nuestra ecuación para determinar los asentamientos cuando la condición se cumple de que el esfuerzo efectivo es menor que la presión máxima experimentada por el terreno y ambos son menores que el esfuerzo efectivo final. Es importante mencionar que también podemos tener un tercer caso, donde en este tercer caso ahora nuestro esfuerzo efectivo inicial corresponde con la presión máxima que ha experimentado en toda su historia, es decir, se encuentra en el máximo, y nuestro esfuerzo efectivo final pues obviamente será mayor que ese valor. Quiere decir que ahora solo vamos a utilizar la pendiente del tramo de compresión virgen. Y este caso lo vamos a definir entonces como esfuerzo efectivo inicial igual a la presión máxima experimentada por el terreno y menor que el esfuerzo efectivo final. Acá es importante mencionar que los esfuerzos son esfuerzos promedio. Por lo tanto, si el espesor del estrato es muy grande, debe partirse en pequeñas subcapas de forma que se reduzca el error, se reduzca la desviación estándar de ese promedio y lo que vamos a hacer es reproducir el cálculo tantas veces como sea necesario para cada una de las subcapas. El esfuerzo efectivo, al ser un promedio, se calculará siempre en el centro de cada una de las capas o de las subcapas si es necesario. Tenemos entonces que delta H entre H para este caso es igual a R sub C, que es la razón de compresión, por el logaritmo del esfuerzo final entre el esfuerzo inicial. Podemos entonces decir, en términos del índice de compresión, que el asentamiento es igual al índice de compresión entre 1 más la razón de vacíos inicial multiplicado por el espesor inicial del estrato por el logaritmo del esfuerzo final efectivo entre el esfuerzo inicial efectivo. Y ahí tenemos entonces los tres casos en los que podemos calcular el asentamiento en el suelo gracias a la teoría de consolidación de Terzaghi. Retomando el concepto de que lo que tenemos son esfuerzos promedios, para graficar la curva de consolidación, logaritmo del esfuerzo efectivo contra deformación o ya sea contra razón de vacíos, lo que hacemos es que en el laboratorio obtenemos las deformaciones contra ya sea logaritmo de tiempo o raíz cuadrada de tiempo hasta que se detiene. Vamos a tener entonces una curva similar a esta donde al principio tenemos una deformación grande y luego se estabiliza. Esto es propio de la consolidación primaria. Para obtener entonces el valor promedio vamos a tener ya dado una carga ya que esta es constante y la aplicamos y lo que necesitamos es determinar la deformación contra la cual vamos a graficar en la curva de consolidación. Para hacer eso vamos a tomar un valor más o menos intermedio de la curva y lo vamos a llamar T2. Eso lo vamos a dividir entre 4 para obtener T1. La deformación, los cambios, ese asentamiento que se da entre esos dos puntos T1 y T2, lo vamos a poner por encima, es decir, vamos a duplicar a partir del punto que había escogido y con eso vamos a determinar el S sub 0. Para obtener S sub 100 vamos a sacar una línea tangente a la alta pendiente en la curva y otra a la zona donde ya se ha
estabilizado del asentamiento. Donde se intersectan esos dos valores, lo vamos a proyectar hacia el eje de la deformación y vamos a obtener el S sub 100. El S sub 0 más el S sub 100 entre 2 nos va a determinar un S50, un valor promedio que era lo que andábamos buscando. Cuando nos vamos entonces al eje de la deformación y tomamos el S50 y nos vamos hacia la curva, nos va a definir un T50, que aunque en el gráfico aparenta ser el mismo punto que habíamos escogido al principio, no necesariamente debe ser el mismo. Con ese S50 podemos determinar ya sea la deformación promedio o la razón de vacíos promedio que vamos a utilizar para generar la curva de consolidación. El T50 también es un valor importante ya que nos permite determinar el punto donde podemos averiguar que la disipación de la sobredispersión de poros ha superado o no la mitad de esa disipación, sabiendo entonces la diferencia entre una condición drenada y una condición no drenada. Vamos a graficar tantos puntos como tengamos cargas o etapas de carga y con eso vamos a determinar nuestra curva de consolidación.